Buenos días, mi nombre es Luz Manotas y junto con mi compañera Geraldine Orozco vamos a hacer una explicación de la actividad número 1 del curso de seminario de actualización de la legislación en CST. El primer punto consiste en elaborar un cuadro comparativo de las normas más relevantes en Colombia en la seguridad y salud del trabajo. Como podemos observar en este cuadro, hicimos un resumen de las normas, resoluciones más importantes en Colombia. Entre ellas está el decreto 1072 del año 2015, que fue emitido por el Ministerio de Trabajo, donde se reglamenta el sector del trabajo y se establece el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. También tenemos la resolución 2346 del año 2007, emitido por el Ministerio de Protección Social, donde se regulan las evaluaciones médicas ocupacionales y manejo de historias clínicas. Por acá tenemos la resolución 0312 del año 2019, emitida por el Ministerio de Trabajo, donde eh, se regulan los estándares mínimos del SGSST. La resolución 2764 del año 2022, emitida por el Ministerio de Trabajo, donde se evalúan los factores de riesgo psicosocial y protocolos de intervención, entre otros. Tenemos un segundo punto de realizar un cuadro comparativo teniendo en cuenta la definición del concepto de accidente de trabajo y enfermedad laboral según la legislación en SST de los países de Colombia, Perú, Chile, Ecuador y España. En este cuadro tenemos la relación de los términos del accidente de trabajo y de enfermedad laboral en los países Colombia, Perú, Chile, Ecuador, España. El análisis de este cuadro comparativo de estos términos es el siguiente. En todos los países analizados, el accidente de trabajo es definido como un suceso repentino que se relaciona directamente con la actividad laboral que puede causar daño físico o mental. La mayoría de las definiciones incluyen los accidentes ocurridos fuera del lugar de trabajo si están relacionados con funciones laborales como trayectos o actividades ordenadas por el empleador. En cuanto a la enfermedad laboral, se define como una condición que es causada por la exposición a diferentes factores de riesgo en el entorno laboral. En Colombia y en Ecuador se permite el reconocimiento de enfermedades no listadas si se demuestra la relación de este causal con el entorno laboral. En España y Perú tienen definiciones más específicas y listas oficiales de enfermedades profesionales. En conclusión, las definiciones legales de accidente de trabajo y de enfermedad laboral presentan algo en común en estos países analizados y esto puede facilitar la cooperación internacional en relación al SST. Seguimos con el tercer punto, que es estructurar un cuadro comparativo, destacando las similitudes entre los enfoques de la CAN, decisión 584, el reglamento andino 957 y la legislación colombiana en SST. Aquí tenemos el aspecto y las tres similitudes. Por ejemplo, en el aspecto del enfoque preventivo, en la decisión 584 de la CAN, se promueve una política preventiva en SST como base para mejorar condiciones laborales. El enfoque preventivo en el reglamento andino detalla la gestión preventiva en aspectos administrativos, técnicos y humanos.
y en la legislación colombiana, en la ley 1562 de 2002 y el decreto 1072 de 2015, promueve la prevención como eje central del SGSST. Tenemos un segundo aspecto que es la gestión del SST. En la decisión 584 de la CAN establece obligaciones para empleadores y derechos para trabajadores. En el reglamento andino se define el sistema de gestión con componentes como verificación y mejora. En la legislación colombiana requiere implementación de SGSST con el ciclo PHBA. Bueno, por acá tenemos otro aspecto que es la responsabilidad solidaria. En la CAN promueve responsabilidad compartida entre empleadores en espacios laborales comunes. En el reglamento andino establece que empresas que comparten espacios deben coordinar las medidas de prevención. Y en la legislación colombiana, el decreto 1072 contempla la coordinación entre contratistas y subcontratistas en SST. El último punto lo dejo con mi compañera Geraldine, que va a explicar un poco acerca de cada uno de los artículos del decreto 1295, señalando cuáles han sido modificados, derogados o declarados inexequibles. Buenos días, profesora. Mi nombre es Geraldine Orozco. Yo voy a hablar sobre cada artículo del decreto 1295 de 1994. Acá tenemos el artículo 9 que habla sobre los accidentes de trabajo. La norma que los reemplaza es las 858 del 2006. También tenemos el artículo 10 que habla sobre las excepciones. La norma que lo reemplaza es el 858 del 2006. Aquí tenemos el artículo 20 que habla sobre el ingreso de base de liquidación, que está en un estado inasequible y que la norma que lo reemplaza es la Corte Constitucional Sentencial de 1152 del 2005. También está el artículo 15 que habla sobre la determinación de cotizaciones. En este momento está en un estado modificado y lo rige el artículo 19 de la ley 776 de 2002. El artículo 13 nos habla sobre el traslado de entidades administradoras de riesgos profesionales. Se encuentra en un estado modificado y está modificado por el artículo 20, ley 776 del 2002. También encontramos el artículo 37 que habla sobre el monto de prestaciones económicas por la incapacidad temporal. La norma que lo reemplaza es la Constitución Sentencial 452 del 2002. El artículo 40 habla sobre la incapacidad permanente parcial, que la norma que lo reemplaza es la Corte Constitucional Sentencial 452 del 2002. También encontramos el artículo 45 que habla sobre la reubicación del trabajador. La norma que lo reemplaza es la Corte Constitucional Sentencial 452 del 2002. También está el artículo 49 que habla sobre la muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales. Está en un estado inexequible y la norma que lo reemplaza es la Corte Constitucional Sentencial 452 del 2002. Por último, el artículo 51 que habla sobre el monto de las pensiones. Se encuentra en un estado inasequible y la norma que lo reemplaza es la Corte Constitucional 452 del 2002. Aquí vemos muchas leyes, muchos artículos
pero aquí les dije unas de las que se encuentran en este decreto. Muchas gracias.